Soy Ana, una chica de 30 años de edad, con una pasión por la música y los libros. Vivo en un encantador barrio tranquilo donde las calles están adornadas con árboles frondosos y los vecinos se conocen por su nombre. Hasta hace poco, mi vida era como un libro predecible, con capítulos marcados por las rutinas diarias y los estudios universitarios. Sin embargo, todo cambió cuando comencé a entablar una inesperada amistad con mi vecino, David. Mi relación con mi novio, Carlos, había estado experimentando un periodo turbulento. A pesar de que llevábamos 5 años juntos, las peleas tontas se habían vuelto cada vez más frecuentes, y aunque no vivíamos juntos, sentía que algo había cambiado entre nosotros. Fue en este momento de confusión emocional cuando conocí a David. David era un músico talentoso y extremadamente atractivo. Sus melodías flotaban por el aire al atardecer, como un hechizo mágico que me atraía hacia su puerta. Un día, mientras él afinaba su guitarra, me aventuré a acercarme y entablar una conversación. Nos dimos cuenta de que compartíamos una pasión mutua por la música y rápidamente comenzamos a intercambiar canciones y álbumes. Nuestras conversaciones se volvieron cada vez más frecuentes y profundas, y me encontré buscando cualquier excusa para pasar tiempo con él. Con él, cada día era una aventura emocionante. Me sentía viva de una manera que nunca antes había experimentado, como si cada nota de su música y cada palabra que intercambiábamos añadieran un nuevo matiz a mi existencia. En su presencia, aprendía cosas nuevas sobre mí misma y el mundo que me rodeaba. David me desafiaba a salir de mi zona de confort, a explorar nuevos horizontes y a abrazar la pasión que ardía dentro de mí. Sus invitaciones a cenar como vecinos se convirtieron en el punto culminante de mis días, y disfrutaba cada momento que pasaba en su compañía. Cada cena compartida era un festín para los sentidos, donde la conversación fluía sin esfuerzo y el tiempo parecía detenerse. Nos reíamos juntos, compartíamos sueños e inquietudes, y cada mirada furtiva intercambiada estaba cargada de una electricidad palpable. A medida que nos conocíamos más, descubríamos las similitudes y diferencias que nos unían, y cada descubrimiento solo alimentaba la intensidad de nuestra conexión. Una noche, me confesó que también tenía novia y que su relación atravesaba un momento complicado. En ese instante, me sentí en confianza para admitir que mi relación con David tampoco estaba en su mejor momento. Al escuchar los problemas que enfrentaban, de repente me encontré enfrentando mi propia verdad. Esa noche nos despedimos tarde, abrazados con fuerza. Pasaron un par de días sin vernos hasta un sábado por la mañana, cuando sonó el timbre de mi departamento. Al abrir la puerta, me encontré con David sosteniendo su guitarra, ansioso por mostrarme una de sus nuevas canciones. Lo dejé pasar y lo invité a entrar. Mientras tocaba su melodía, me perdí en sus acordes, olvidando momentáneamente las tensiones y preocupaciones que rondaban en mi mente. Su música era como un bálsamo para el alma, y en ese momento, me di cuenta de lo mucho que apreciaba su presencia en mi vida. A medida que David continuaba tocando, nuestros ojos se encontraron en un instante de complicidad. La atmósfera se cargó de una energía diferente, como si el mundo se hubiera ralentizado a nuestro alrededor. Sin decir una palabra, nos acercamos lentamente el uno al otro, nuestros corazones latiendo al unísono. Y entonces, en un momento de pura espontaneidad, nuestros labios se encontraron en un beso tierno pero apasionado. Al separarnos, nuestras miradas aún estaban llenas de sorpresa y emoción. Con una sonrisa nerviosa, confesé lo que había estado sintiendo en mi corazón durante tanto tiempo, que me gustaba mucho, y en su mirada, encontré la misma confesión reflejada. Entonces, en un susurro apenas audible, David admitió que también sentía lo mismo. Un sentimiento de felicidad y alivio nos invadió, sabiendo que estábamos en sintonía, que nuestros corazones habían encontrado eco el uno en el otro. En ese momento, supe que este encuentro no era solo casualidad, sino el comienzo de algo hermoso y significativo entre nosotros. Desde ese día, nuestra aventura clandestina comenzó. Ninguno de nuestros respectivos novios sospechaba lo que estaba sucediendo entre nosotros. Nos sumergimos en un mundo paralelo, lleno de complicidad y pasión, donde cada mirada y cada gesto contenía un significado especial. Aunque conscientes del riesgo, nos dejamos llevar por la intensidad del sentimiento que compartíamos, sabiendo que nuestra conexión era única y profunda.
Disfrutábamos de cada momento juntos, encontrando consuelo y alegría en la compañía del otro. Nuestros encuentros estaban impregnados de risas, conversaciones sinceras y gestos de cariño que nos hacían sentir vivos y completos. Sin embargo, a pesar de la felicidad que compartíamos, el peso de la culpa y la indecisión nos invadía. Nos enfrentábamos a la difícil realidad de que seguir adelante con nuestra relación significaba herir a quienes amábamos. Éramos conscientes de que no podíamos prolongar esta situación indefinidamente, pero la idea de lastimar a nuestros compañeros sentimentales nos llenaba de angustia y vacilación. Nos encontrábamos atrapados entre el deseo de seguir adelante juntos y la responsabilidad de no causar daño a quienes estaban a nuestro lado. Disfrutábamos de cada momento juntos, encontrando consuelo y alegría en la compañía del otro. Nuestros encuentros estaban impregnados de risas, conversaciones sinceras y gestos de cariño que nos hacían sentir vivos y completos. Sin embargo, a pesar de la felicidad que compartíamos, el peso de la culpa y la indecisión nos invadía. Nos enfrentábamos a la difícil realidad de que seguir adelante con nuestra relación significaba herir a quienes amábamos. Éramos conscientes de que no podíamos prolongar esta situación indefinidamente, pero la idea de lastimar a nuestros compañeros sentimentales nos llenaba de angustia y vacilación. Nos encontrábamos atrapados entre el deseo de seguir adelante juntos y la responsabilidad de no causar daño a quienes estaban a nuestro lado. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, David y yo nos reíamos y compartíamos momentos de complicidad. De repente, vi la figura de Carlos, mi novio, de pie frente a nosotros con una mirada de incredulidad y furia en su rostro. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo, y un frío escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que el mundo se detenía a mi alrededor mientras Carlos nos enfrentaba con acusaciones y palabras cargadas de dolor. Intenté explicar la situación, pero las palabras se atascaban en mi garganta, incapaces de salir. David parecía igualmente abrumado por la situación, sus disculpas apenas audibles en medio del caos emocional. Me sentí atrapada entre la culpa y el miedo, sin saber cómo reparar el daño que había causado a Carlos y a mí misma. En ese momento, el aire estaba cargado de tensión y desesperación. Nos encontrábamos en un punto crítico, donde el futuro de nuestra relación y las vidas de todos los involucrados estaban en juego. No sabía cómo seguir adelante, ni qué consecuencias tendrían nuestras acciones en adelante. Después de enfrentar la dolorosa verdad en el parque, la sensación de desesperación y confusión se apoderó de mí. Las palabras de Carlos resonaban en mi mente como un eco persistente, recordándome el daño que había causado a quienes amaba y la complejidad de la situación en la que me encontraba. En medio de la confusión, supe que Carlos no se detendría ahí. Buscaría a la novia de David, quería que ella supiera la verdad, que conociera la traición que había ocurrido a sus espaldas. Me estremecí ante la idea de enfrentarla, de ver la expresión de dolor y decepción en su rostro cuando supiera la verdad. Mis pensamientos estaban llenos de turbulencia mientras luchaba por encontrar una salida a este laberinto emocional en el que me encontraba. Sabía que las cosas ya no podrían volver a ser como antes, que nuestras vidas habían sido alteradas irrevocablemente por nuestras acciones y las revelaciones que habían salido a la luz. En medio de la tormenta emocional, una cosa era clara: tendríamos que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones, sin importar cuán dolorosas fueran. El futuro era incierto, y solo el tiempo revelaría qué camino tomaríamos y qué costos tendríamos que pagar por nuestras acciones. Poco tiempo después, recibí la llamada de la novia de David. Su voz temblorosa y quebrada confirmaba mis peores temores. Ella también sabía la verdad. Escuché en silencio mientras explicaba cómo había descubierto nuestra infidelidad y cómo su mundo se había derrumbado a su alrededor. Las palabras de disculpa se atascaron en mi garganta mientras intentaba encontrar una forma de reparar el daño que había causado. Pero era demasiado tarde. Con voz entrecortada, ella pronunció las palabras que temía escuchar. Era el fin de nuestra relación. La llamada terminó en un silencio pesado y doloroso. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras asimilaba el peso de las consecuencias de mis acciones. No solo había perdido a la persona que amaba, sino que también había causado un daño irreparable a quienes confiaban en mí. En ese momento, supe que el precio de nuestra infidelidad era más alto de lo que jamás habíamos imaginado. Nos habíamos perdido a nosotros mismos en un torbellino de engaño y traición,
y ahora debíamos enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, solos y devastados por el dolor que habíamos causado. Después de enfrentar el desgarrador desenlace de nuestras relaciones anteriores, David y yo nos encontramos nuevamente, pero esta vez el aire estaba cargado de una tensión diferente. La chispa que alguna vez nos unió ahora parecía haberse extinguido, ahogada por el peso del dolor y la traición que habíamos causado. Nos miramos en silencio, buscando en los ojos del otro algún destello de lo que alguna vez fue. Pero nuestras miradas solo reflejaban el vacío y la desilusión que habíamos sembrado en nuestros corazones. Intentamos reavivar la llama que una vez ardió entre nosotros, pero era como tratar de encender un fuego con brasas apagadas. Nuestro amor había sido consumido por las llamas del engaño y la traición, dejando solo cenizas frías y desoladoras a nuestro paso. Nos dimos cuenta de que ya no éramos los mismos, que el daño que habíamos causado había dejado cicatrices profundas e irreparables en nuestras almas. Habíamos perdido la inocencia y la pureza que alguna vez compartimos, y en su lugar solo quedaba un abismo de dolor y arrepentimiento. En medio del silencio, nos dimos cuenta de que era hora de dejar ir lo que una vez tuvimos. Nos despedimos con un abrazo vacío, sabiendo que nuestro tiempo juntos había llegado a su fin. Y mientras nos alejábamos el uno del otro, nos prometimos a nosotros mismos nunca olvidar las lecciones dolorosas que aprendimos, y llevar con nosotros el peso de nuestras decisiones por el resto de nuestras vidas. Caminamos en direcciones opuestas, con el peso del arrepentimiento y la culpa pesando sobre nuestros hombros. Ambos quedamos solteros, pero el vacío en nuestros corazones era abrumador. Nos quedamos con la certeza de que nuestras acciones habían dejado cicatrices profundas en aquellos a quienes amábamos, y ahora debíamos enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. A medida que el tiempo pasaba, tratamos de reconstruir nuestras vidas, pero el peso del pasado nunca nos abandonaba. La culpa nos perseguía como una sombra, recordándonos constantemente las heridas que habíamos causado y las vidas que habíamos destrozado. Aprendimos a vivir con nuestras elecciones, pero nunca pudimos escapar del remordimiento que nos atormentaba. Nos prometimos a nosotros mismos nunca olvidar las lecciones dolorosas que aprendimos, y llevar con nosotros el peso de nuestras acciones por el resto de nuestras vidas. Gracias por escuchar esta apasionante historia. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias apasionantes, te invito a suscribirte al canal. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones de nuestras próximas historias. Te esperamos en nuestro próximo video.